Buenas tardes, doctor Verastegui. Nosotros le vamos a exponer acerca de las emergencias ambientales. Somos del grupo C4 y tenemos a nuestra compañera Camila Sosa Gonzaga, que es del grupo C1. Siguiente diapositiva, por favor. El ahogamiento. Siguiente diapositiva, por favor. El ahogamiento es el proceso de experimentar una insuficiencia respiratoria debido a la sumersión o inmersión en un líquido. Esto lleva a complicaciones médicas graves, siendo las principales la hipoxia, la hipovolemia y la hipotermia. Los niños menores de 5 años representan una cuarta parte de todas las muertes por ahogamiento, lo cual es significativo, considerando que son 300.000 las muertes anuales por ahogamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Para prevenir el ahogamiento, tenemos que mantenernos al alcance de un brazo de los niños cuando estén en el agua o cerca de ella. Debemos nadar en áreas donde haya socorristas y usar siempre chalecos salvavidas si es que estamos en embarcaciones. También participar en clases de natación y seguridad acuática. Hay que reconocer precozmente el ahogamiento. Este puede ser silencioso y en aguas poco profundas. Debemos ver a bañistas que no se desplazan en ninguna dirección o que se están moviendo verticalmente dentro y afuera del agua, como luchando por salir a la superficie por respirar. También aquellos que tengan la cabeza inclinada hacia abajo, hacia atrás y la boca abierta jadeando. Siguiente diapositiva, por favor. Para rescatar a una persona que se está ahogando, primeramente debemos llamar a los servicios de emergencias. Y no debemos entrar al agua si no estamos entrenados, para evitar el riesgo de que el rescatador muera. En vez de eso, si es que el rescatador no está entrenado, debe acercarse con un palo, una cuerda, proporcionar un dispositivo de flotación y, en caso de que el rescatador esté entrenado, debe pedir ayuda antes de entrar al agua y llevar dispositivos de flotación. Tenemos que tener como prioridad mantener la cabeza de la víctima fuera del agua. Y las guías recomiendan realizar 5 ventilaciones de rescate en el agua lo antes posible. En una embarcación, la resucitación debe ser solo con ventilaciones o RCP estándar. El protocolo para seguir del RCP una vez que el paciente llega a tierra, primeramente debemos verificar si es que no responde, no respira o no respira adecuadamente. Esto acercando nuestra oreja a su labio y viendo su pecho, sintiendo sus respiraciones y si es que mueve el pecho. También colocando nuestros dedos en, sus arterias al lado de los cartílagos cricotiroideos para sentir si es que tiene pulso. Como segundo paso, debemos llamar al teléfono de emergencias en modo manos libres. Luego abrimos la vía aérea y le damos 5 ventilaciones de rescate iniciales. Si no hay signos de vida tras las 5 ventilaciones, iniciamos el RCP. En adultos, una relación de 30 compresiones y 2 respiraciones, y en niños, 15 compresiones y 2 respiraciones. Si tenemos un DEA, debemos secar el pecho de la víctima y conectar el DEA tan pronto como sea posible y seguir las instrucciones. Cabe recalcar que solo un 6% de las víctimas de ahogamiento tienen un ritmo desfibrilable. Por eso el DEA tiene una prioridad ligeramente menor que las ventilaciones iniciales. Pero si hay un ritmo desfibrilable, su uso temprano aumenta la supervivencia. También, si es posible, debemos suplementar las ventilaciones principales con oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Según la capacitación de la persona, aquellos que no están capacitados deben empezar realizando una resucitación simple, iniciando con compresiones torácicas, seguido
de 2 respiraciones boca a boca o usando una mascarilla, mientras que los profesionales sanitarios deben proporcionar primeramente las ventilaciones iniciales, idealmente con un balón resucitador o un ambú, ya que revertir la hipoxia es crítico en estos paros de etiología no cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. Luego del RCP, un estudio no mostró un aumento en la saturación de oxígeno ni en la supervivencia al administrar oxígeno por parte de socorristas, a pesar de que esto recomiendan las guías. Debemos manejar la hipotermia. Si la víctima respira o tras recuperarla, hay que colocarla en una posición lateral de seguridad y quitarle la ropa mojada, secar el cuerpo, aislarlo del suelo y usar mantas isotérmicas. Gracias. Continuando con la exposición, buenas tardes, doctor. Tenemos el tema de la hipotermia, pero primero vamos a hablar de su definición. En la definición muestra de que la hipotermia es la caída involuntaria no intencionada del cuerpo por debajo de 35 grados Celsius, ya que esta condición produce cambios significativos importantes, llegando a uno de ser de ellos el paro cardíaco, incluso la muerte. También tenemos en cuenta de que los factores de riesgo de la hipotermia van a ser los siguientes, como la edad extrema, consumo de alcohol, enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, desnutrición, infecciones graves, diabetes. Tenemos la exposición ambiental, los climas fríos, vientos fuertes, humedad, ropa mojada, las situaciones de riesgo como por ejemplo los deportes del montañismo, excursiones, personas sin hogar, inmersión en agua fría, las alteraciones neurológicas, mentales, demencia, traumatismos y pérdida de conciencia. Aquí voy a hacer énfasis sobre la edad extrema. ¿A qué se refiere? Se refiere tanto en la edad de neonatal o también en la parte de una edad avanzada mayor, porque una persona mayor no tiene el suficiente tejido corporal adecuado para mantener la temperatura corporal, y esto hace referencia a nuestro tejido adiposo como también nuestro tejido muscular. Mientras más nosotros avancemos en la edad, vamos a perder significativamente tejido muscular, la cual es importante nuestros músculos para poder realizar la termogénesis, y también nuestro tejido adiposo, que ayuda a poder favorecer también el hecho de producir el calor, y también en la parte de los niños que no tienen desarrollados todavía los músculos, algunos músculos importantes, y también no tienen algunos músculos, suficiente adiposo para poder producir este calor. En la parte de las enfermedades crónicas habla con más exactitud del hipotiroidismo, porque tenemos la hormona triiodotironina y tetraiodotironina, que estas hormonas van a proporcionar una activación buena del metabolismo basal, y también que va a proporcionar el calor corporal. Y al haber un hipotiroidismo, una reducción de estas hormonas va a provocar un cambio bruto y va a ocasionar de que tenga más prevalencia, o que sea más la relevancia, digamos, de que le pueda tocar la hipotermia más fácilmente a la persona afectada con esta enfermedad. En la parte de la exposición ambiental, los climas fríos en departamentos, en zonas del altiplano, por ejemplo, tenemos en cuenta los climas fríos, los pacientes que están en la calle, que ellos van a tener la situación de poder tener la desgracia de poder sufrir esta hipotermia. Y en la parte del consumo de alcohol, ¿qué tiene sentido esto? Hace referencia más que todo por la pérdida de conciencia, y que la persona que va a estar con la ingesta más que todo abundante del alcohol va a perder su sentido de la desorientación, y llegando hasta incluso no sentir realmente frío. Entonces vean qué grave suele ser en personas más que todo que se exponen a climas que, por ejemplo, del altiplano, o en situaciones de lluvia, más que todo, ¿no? Las personas sin hogar son las que más son afectadas. Y una frase acá abajo: cualquier condición que aumente la pérdida de calor o disminuya su producción predispone a la hipotermia. Siguiente diapositiva.
Acá hice un resumen sobre la fisiopatología, un poco de la hipotermia. Primero, entramos en una exposición al frío. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede una pérdida de calor. Entonces nuestro cuerpo realizará una respuesta compensatoria mediante la vasoconstricción periférica, el temblor que hablé anteriormente sobre la termogénesis y una activación simpática. Pero después de un periodo prolongado de tiempo, pues vamos a tener en cuenta que estos mecanismos se van a agotar. Entonces va a bajar nuestras reservas energéticas, por lo cual va a bajar la energía con lo cual nosotros estamos temblando. Entonces eso es lo que sucederá. Después va a producir que va a disminuir la parte de nuestra temperatura corporal, va a haber una disminución de la temperatura central por debajo de 35 grados Celsius. Entonces esto nos llevará a unas alteraciones metabólicas, como por ejemplo el bajo metabolismo, la acidosis metabólica y también un bajo consumo de oxígeno. Seguido de esto, ocurrirá una disfunción orgánica a diferentes niveles del cuerpo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central habrá confusión, coma. En la parte cardiovasculatoria habrá una bradicardia y arritmia. En la parte respiratoria habrá una depresión. Y en la hematológica aparecerá lo famoso coagulopatía. Esto suele complicarse normalmente por fibrilación ventricular y un paro cardiorrespiratorio, llevando a la muerte. Si se dan cuenta muy bien, tenemos acá ya la triada de la muerte, que viene haciendo las coagulopatías, las acidosis metabólicas y la hipotermia. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Lo importante acá no suele ser tanto el tratamiento, sino la prevención. Y es importante, ambos tienen la importancia, pero para que evitemos entrar o que una persona entre en hipotermia, lo primordial es la prevención. Hay una prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria, como menciona, se debe usar ropas térmicas adecuadas, mantenerse seco y evitar la humedad, proteger extremidades como por ejemplo los guantes, gorros, bufandas, consumir alimentos y bebidas calientes, evitar exposición prolongada al frío. En la parte secundaria tenemos que reconocer los síntomas iniciales, los temblores, piel fría, confusión leve, desorientación también. Y monitorear la temperatura corporal en ambientes fríos, actuar rápidamente al notar signos de enfriamiento, buscar refugio y calor inmediato. En la prevención terciaria vamos a ver un recalentamiento progresivo con mantas isotérmicas, calor corporal, etc. También tenemos que evitar movimientos bruscos en casos graves. Atención médica oportuna es muy importante y un seguimiento para prevenir recaídas. Vamos a ver ahora la hipotermia leve, que vamos a poder distinguirlo mediante sus cuadros clínicos y para que sea más fácil su identificación en una hipotermia leve. La temperatura corporal, si está por 32 o 35 grados Celsius, eso es una hipotermia leve, donde habrá pérdida del juicio, escalofríos, confusión mental, tartamudeo y necesidad para orinar, piel pálida y fría. Luego tenemos la hipotermia severa, en la siguiente diapositiva, que vamos a tener en cuenta. Nuestra temperatura corporal estará más menor a 32 grados Celsius. Entonces, acá ya pararán los escalofríos. Habrá una confusión que empeorará. Se demuestra apatía, no tendrá ninguna muestra de emoción y simplemente estará inexpresivo la persona. La frecuencia cardíaca ya cae más de lo normal. El pulso débil no es tan detectable. La frecuencia respiratoria cae más también. La dificultad para poder detectar la respiración es muy complicada. Sensibilidad en el músculo cardíaco, rigidez corporal y la probabilidad de estar con esa situación. Siguiente diapositiva. Entonces, el tratamiento para la hipotermia se debe a varios estándares y entre ellos está lo siguiente.
Por ejemplo, tratar con suavidad. Cuando estemos ayudando a una persona con hipotermia, tenemos que tratar con cuidado, ya que esto es importante, que la persona está delicada, confundida, desorientada, y tenemos que proporcionar los primeros auxilios. Los primeros auxilios, en resumen, se tiene que, si una persona entró en contacto con el frío, agua fría, por mucho tiempo, tenemos que quitarle la ropa húmeda, tenemos que secarle el cuerpo y posterior cubrirlo con mantas calientes. Por ejemplo, acá menciona alejar a la persona del frío, como hemos mencionado, quitarle la ropa y cubrir a la persona con mantas, todo lo demás. En la siguiente diapositiva vamos a tener un poco de las manifestaciones cutáneas en la piel que se encuentra. Por ejemplo, en el primer cuadrito vamos a ver una pérdida de la sensibilidad de las partes congeladas del cuerpo, producto a la vasoconstricción que producen en respuesta compensatoria. Después vamos a ver un hormigueo y picazón, enrojecimiento de la piel. En el primer grado de la hipotermia vamos a ver blanqueamiento, la palidez. Pueden verlo en esa diapositiva. Habrá un hormigueo, picazón, una pérdida de la sensibilidad también de la piel. En la parte del segundo grado habrá una aparición de ampollas. Tercer grado habrá una necrosis de la piel y tejido subcutáneo. Ya en el cuarto se aplica todo, pero también abarca los huesos. En la siguiente diapositiva vamos a tener un resumen sobre este cuadro, que más que todo una persona, y como pueden ver de la calle, puede tener este factor de riesgo de experimentar la hipotermia, más que todo, está peor si se le agrava si es alcohólico. Entonces, como hemos venido mencionando, los siguientes síntomas que presentan siempre estas personas son confusión en la hipotermia, con somnolencia, debilidad y pérdida de coordinación, la piel pálida, fría, temblor incontrolable, frecuencia cardíaca y respiratoria baja. Siguiente diapositiva. Ya por último, vamos a mostrar estas imágenes que, por ejemplo, hemos venido mencionando. En la hipotermia grado 3 se puede decir, miren cómo se puede ver esa necrosis de la piel, cómo está la parte periférica, ¿no? Los dedos de los pies ya están empezando a necrosarse. Y ya una lesión más, cómo se empieza a denotar las ampollas en una hipotermia grado 2. Gracias. Bueno, ¿cómo es? Hola, ¿se escucha? Disculpen. ¿Todo bien? El audio no choca, ¿no? Sí, puedes continuar. Hola, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Se escucha, puedes continuar. Ok. Bueno, como siguiente punto que tenemos, bueno, el punto que yo tengo que hablar vendría a ser el golpe de calor, la hipertermia por esfuerzo. Bueno, como pequeña parte de la introducción, pues tenemos que el golpe de calor en conjunto con la hipertermia por esfuerzo es una urgencia médica grave, donde la temperatura corporal sube arriba de los 40 grados debido a los dos factores más predisponentes que encontré, que vendría a ser la exposición directa al calor intenso o al medio ambiente intenso y al esfuerzo físico extremo, ¿ya? Entre estas, yo conozco y investigué un poco sobre hacer en qué ámbitos laborales o en qué momentos se ve el golpe de calor, la hipertermia, pues se ve en personas que trabajan en entornos abiertos, en lugares muy secos, como ser los albañiles, los agrónomos, los agricultores,
las personas que trabajan en el tema de hacer caminos, rutas, vías, los ingenieros civiles que trabajan en lugares lejos, donde hay mucha calor, en lugares orientales, y en gran parte, en mi experiencia, en algunas partes vendría a ser la minería por parte de Pando, Beni, por ahí. ¿Qué signos y síntomas se encuentran en una persona que sufre de un golpe de calor? Pues se encuentra la piel seca y caliente, mareos, confusiones, náuseas, pulsos rápidos, cefalea, respiración y frecuencia cardíaca acelerada, la fatiga, una disfunción neurológica, la desorientación, la irritabilidad, la debilidad muscular, la disnea y vómitos en casos extremos y convulsiones. En la parte, aquí hay un mapa del tema de Bolivia, en la parte de arriba, lo que vendría a ser Pando, en la parte de Trinidad, toda esa parte de ahí, la sensación térmica siempre es arriba de 40 grados, la sensación térmica, y la temperatura siempre es 35, 36, comenzando el día, ¿no? Yo conozco por la experiencia laboral, porque yo trabajo en partes de ahí, he trabajado en comunidades cerca a la frontera con Brasil, y conozco gran parte de esas zonas por la minería, ¿no? La minería que hay por eso. Como experiencia tengo una historia en forma de caso clínico, que es una persona de 40 años de edad que trabaja en la minería a cielo abierto, presenta fatiga, dificultad para respirar, un aumento de temperatura mayor a los 40 grados, cuerpo extremadamente caliente, la debilidad física después de haber trabajado más de 5 horas, tiene 37 grados de temperatura, como dije, ¿no? Sensación térmica mayor a 45 grados. Pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que los compañeros de trabajo actuaron rápidamente, lo llevan a un lugar con sombra, lo mojan con agua natural de manantial, le quitan la camisa o el exceso de ropa, le quitan las botas y lo dejan acostado o reposando boca arriba por más de 2 horas hasta que esta persona se mejora por completo. Gracias a la acción rápida de los compañeros de trabajo, no hubo necesidad de hacer primeros auxilios, y solo se utilizó lo que vendría a ser las técnicas de enfriamiento, ¿no? Como una nota extra, pues en la parte de que vendría a ser Beni, Pando, Trinidad, toda esa zona y la frontera con Brasil, pues no hay hospitales de primer, segundo ni tercero. Lo único que se puede encontrar en esos lugares son postas. Ahora veremos las acciones inmediatas a tomar en este tipo de ocasiones, que es el golpe de calor, como hacer las técnicas de enfriamiento. 1, llamar a emergencias inmediatamente, si la persona está realmente en un estado crítico, trasladar a la persona a un lugar con sombra y con frescura, ¿no? Para que de una vez actuar, porque la persona en sí tiene mucha calor, hay que tratar de enfriar el cuerpo rápidamente. ¿Con qué? Con paños mojados, o mojando algún trapo, alguna camisa o lo que se pueda mojar y poniéndolo en lugares claros, en lugares clave. ¿Cuáles son estos lugares clave? Pues vendrían a ser el cuello, la frente, pueden ser debajo de las axilas, puede ser en la ingle y puede ser también en el abdomen, ¿ya? Desabrigar y quitar la ropa que sea necesaria. Hay que, si la persona tiene una chamarra o una camisa de jean que es muy grueso por temas de trabajo y seguridad, hay que quitar, ¿no? Hay que intentar hacer que el cuerpo esté lo más fresco posible en el poco tiempo que queda, ¿no? Para que ese cuerpo no evolucione y se convierta en algo más grave. También tenemos, en caso de que fuera un poquito más avanzado, de las técnicas de enfriamiento intenso, pues tendríamos que hacer la cadena de soporte vital básico, que primero es llamar o tratar de hablar a alguien con una experiencia. Como segundo, hacer el RCP,
tercero, tener una desfibrilación, y como cuarto paso que llegue la ambulancia y un tratamiento más avanzado. Después tenemos lo que vendría a ser cuidados más intensos y un mejor tratamiento. Siguiente. Como sabemos, tenemos lo que vendría a ser la RCP, que es la resucitación, la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Toda persona, aunque sea en la parte rural o en la parte urbana, tiene que saber lo que vendrían a ser estos pasos, que es sencillo. El primer paso es saber si la persona está consciente o no está consciente, tratar de ver en qué nivel de conciencia está, llamar al número de atención, hacer las maniobras de RCP, hacer 30 maniobras de compresión y descompresión y dos oxigenaciones boca a boca, y repetir este proceso hasta ver si la persona vuelve a tener estabilidad. ¿Entiendes? Como prevenciones, pues tenemos que hay que evitar la exposición al sol entre las 10 o hasta las 4 de la tarde, y si es en ámbitos laborales, como varias personas lo hacen, intentar intercambiar entre 2 horas de trabajo, 2 horas de descanso, 2 horas de trabajo, 2 horas de descanso, pero intentar no trabajar directamente 5 o 6 horas bajo el sol. Hidratarse constantemente, aunque la persona haya tomado, siempre es bueno si es un trabajo o alguna persona trabaja constantemente bajo el sol, siempre hay que estar ahí hidratado. Intentar utilizar ropa ligera, holgada, de colores claros, no hay que estar muy sobresaturados, ¿no? Y siempre estar en lugares ventilados, no en lugares cerrados, porque eso hay más probabilidades de que la persona sufra de un golpe de calor. Tratar siempre de evitar o llevar al límite el cuerpo en trabajos pesados o forzados, ¿no? Siempre tratar de dar estas recomendaciones a cualquier persona que vean trabajando en los trabajos que ya se había mencionado. Eso sería de mi parte. Continuando entonces con la exposición, vamos a explicar más a fondo sobre el enfriamiento activo, que vendría siendo el tratamiento para la hipertermia y el golpe de calor. Siguiente diapositiva. Primero vamos a empezar definiendo. Es una técnica de primeros auxilios que vamos a utilizar para disminuir la temperatura corporal elevada de una forma rápida y controlada, en un contexto como ya mencioné, de hipertermia y golpe de calor. Siguiente, por favor. ¿Cuándo lo usamos? Cuando la temperatura corporal excede los 40 grados centígrados, el paciente va a presentar alteraciones del estado mental, como confusión, también puede presentar convulsiones, va a tener la piel caliente, va a estar sudoroso. Esto debido a exposiciones prolongadas al sol o por un esfuerzo físico extremo. Siguiente, por favor. Tenemos método de enfriamiento. Según la guía del Consejo Europeo de Reanimación 2025, menciona que la inmersión en agua fría es la más efectiva. El agua tiene que estar entre 1 a 26 grados hasta que se baje los 39 grados centígrados. Aquí tenemos que estar monitorizando, porque si la temperatura sigue descendiendo y nosotros no medimos, podemos provocar una hipotermia accidental. Tenemos otras alternativas también, que son la bolsa de hielo, las compresas frías, el ventilador más agua, la ducha fría, el chaleco de enfriamiento, que son un poco más lentos que la inmersión en agua fría, menos efectiva. Siguiente, por favor. Y aquí, como ya mencioné,
una de las técnicas poco efectivas que son para el enfriamiento activo, que son las bolsas de hielo colocadas en el cuello, en las axilas y en el ingle. Y al otro lado vemos la inmersión en agua. Hay que mencionar también que la inmersión solamente es hasta el cuello, no es completo. Siguiente, por favor. Y este es el algoritmo de la hipertermia en adultos. Vemos que primero vemos si el paciente requiere o no requiere RCP. Para eso debemos controlar. Verificamos el pulso y verificamos si el paciente está respirando, si ventila normal. Y si no ventila y no tiene pulso, empezamos con el algoritmo de soporte vital avanzado. Y si no requiere, medimos la temperatura y vemos que si excede los 40.5 grados centígrados, ahí sí utilizamos la técnica de inmersión en agua fría y la vamos a detener cuando esta descienda a menos 39 grados centígrados. Luego de que descienda la temperatura, vamos a continuar monitorizando al menos 15 minutos después y vamos a rehidratar al paciente y verificar que haya mejorado el estado mental, porque casi siempre tiene convulsiones o alteraciones en el estado mental. ¿Y para qué es el control? Digamos, es, como ya mencioné antes, que es para evitar la hipotermia accidental si es que desciende menos de los 35 grados. Y si la temperatura no está menor de los 40 grados, pero el paciente está confuso, está desorientado, y medimos el sodio en sangre, que está menos de 130 miliequivalentes litros. Si está menos y el paciente está confuso, se inicia con un bolo intravenoso de 100 ml de solución salina al 3% en intervalo de 10 minutos. Pero si no tiene alteración del estado mental, entonces se le da sodio por vía oral. Y continuando con el algoritmo, dice que si no tiene alteración en el sodio en sangre, sigue por encima de los 130 miliequivalentes litros, pero está deshidratado. La hidratación tiene que ser endovenosa con solución salina o rigen lactato. Pero si no tiene alteración mental, la rehidratación es oral. Ahora, si no se encuentra deshidratado y presenta otros síntomas, verificamos para aplicar el algoritmo apropiado. Por ejemplo, puede ser el de la hipoglucemia. Y si no presenta síntomas, solamente hay que asegurarse que esté en un lugar fresco, un ambiente fresco y darle bastante líquido. Acá lo importante es el tiempo es muy clave. Por eso dice enfríe y corra. Hay que utilizar todo lo que está en el medio para enfriar a este paciente antes de que empeore. Bueno, eso sería todo. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Camila Sosa Beizaga, grupo del C1, y voy a hablar acerca de las mordeduras de serpiente, o también llamado ofidismo. El ofidismo como emergencia es la lesión resultante de una mordedura de serpiente que inocula sustancias tóxicas. Según la OMS, es una enfermedad oriental desatendida, y en Bolivia hay aproximadamente 190 especies de serpientes, pero solo una minoría siendo venenosa. En Santa Cruz, que es el departamento con mayor incidencia debido a su clima y biodiversidad, tenemos la clasificación de dos familias de serpientes con mayor importancia médica, que van a ser la Viperidae y el Apidae. La principal diferencia de estas serpientes radica en su característica. Las no venenosas tienden a tener una pupila redonda, cabeza alargada, placas lisas, esto en excepto de las corales, y colores sin figuras, una cola
una cola que es alargada, como en forma de un látigo, son diurnas, sin colmillos y sin foseta loreal o termorreceptor. Y las venenosas, que también estas características se presentan en la familia Viperidae, van a ser las que tienen una pupila alargada o en vertical, cabeza triangular, esto y más las escamas pequeñas y ásperas excepto en corales, y muchas figuras con rombos, triángulos, una cola que es corta y gruesa. Estas tienden a ser nocturnas, las corales son crepusculares y con colmillos delanteros y con foseta loreal o termorreceptor. El veneno, que es un líquido blanco o incoloro, amarillento, mejor dicho, o incoloro, tiende a estar compuesto básicamente por proteínas y polipéptidos. Polipéptidos, enzimas que van a ser, que pueden ser vasculotóxicas, proteolíticas y coagulantes, y los carbohidratos, ácidos grasos, zinc, calcio, aluminio y bacterias que pueden llegar a infectar la lesión si no se limpia adecuadamente o se trata. El género Bothrops, que pertenece a la familia Viperidae, son consideradas las reinas de los accidentes en el oriente boliviano. Miden aproximadamente 1,80 m o hasta 2,5 m y con más de 70 especies causan el 90% de envenenamientos en Latinoamérica. Sus especies más frecuentes van a ser en Santa Cruz, Yarará y Jergón, o también la yope. Y su veneno tiene 3 efectos específicos que son letales. La fisiopatología de este género es su mecanismo, el veneno citotóxico, con propiedades citotóxico, hemotóxico y miotóxico, y su fisiopatología también radica en las enzimas que van a destruir el endotelio vascular, paredes de los vasos sanguíneos, causando una fuga masiva de líquidos y sangre al espacio intersticial, un edema severo, que encima consume fibrinógeno, dejando la sangre incoagulable o líquida. ¿Y por qué se puede llegar a requerir de RCP? Pues por el shock hipovolémico o distributivo que se va a dar debido a la pérdida del volumen circulante y la vasodilatación extrema, que van a producir una caída fatal de la presión arterial y se detiene la perfusión del corazón. Esto a partir desde los 30 minutos hasta 6 horas, dependiendo también de la zona de la mordedura, ya que si es en un vaso sanguíneo puede ser grave y más rápido. Entre las acciones de sus efectos letales, esta acción coagulante, que nos puede producir el síndrome de coagulación intervascular o diseminado o de desfibrinación, provocando equimosis, púrpura, y la acción necrosante, que provoca signos como ampollas, edemas, hemorragias y dermomionecrosis, y la acción vasculotóxica, que produce hemorragias y edema, como son edemas cerebrales, pulmonar, en médula espinal y en riñón. Sus manifestaciones clínicas locales, desde el primer momento hasta las primeras 6 horas, van a haber dolor, edema y calor y rubor. Y después de las 6 horas ya se presenta equimosis, ampollas, necrosis inicial y adenomegalias. Y las sistémicas, que también son a partir de las 6 horas, van a ser síndrome de fibrinación y hemorrágico, que genera las hemorragias, como son gingivorragia, hematimesis, epistaxis, hematuria macroscópica, taquicardia, hipotensión arterial y deshidratación. También hay hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Y en el género Lachesis, que es también llamada la cascabel muta o también la puga, esta es considerada la más grande del mundo, con una longitud de hasta casi 4 metros y un peso de 10 kilogramos. Su veneno tiene efectos farmacológicos como coagulante, proteolítico y vasculotóxico, y tiende a ser más grave, ya que mientras más grande esta serpiente, pues tiende a administrarle, ¿no? Mayor cantidad de veneno. La fisiopatología de este género es por el veneno con metabloproteinasa, serinoproteinasa y fosfolipasa 2, que nos puede producir a nivel local edema y necrosis masiva, incoagulabilidad sanguínea y un síndrome vagal, que es lo característico de este género. Al estimular el nervio vago, pues va a producir diferentes situaciones como son el shock neurogénico,
por el síndrome lachésico que se da por el nervio vago y el shock hipovolémico grave. Estas van a ser las situaciones que nos pueden llegar a hacer la necesaria la aplicación del RSP. Entre las manifestaciones clínicas, desde un primer momento, va a haber dolor, edema, ampollas, hemorragia y necrosis, y entre los efectos sistémicos estarán náusea, vómitos, cialorrea, dolor abdominal, diaforesis, bradicardia y visión borrosa. Esto principalmente por la estimulación del vago. Entre el género Crotalus, que es de amplia distribución en América y mide hasta 1 metro, es conocida como la cascabel, y su hábitat preferido es en áreas secas y rocosas. Sus efectos tóxicos son miotoxicidad, neurotoxicidad y nefrotoxicidad, siendo su mecanismo del veneno y su fisiopatología radica en la crotoxina, que bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, donde hay poca inflamación, a diferencia de la primera, que era la serpiente, la anterior, que era la cascabel. La cascabel muta, pero la destrucción masiva de fibras musculares, rabdomiólisis, va liberando la mioglobina que colapsa los riñones, misma que puede llegar a producir la insuficiencia respiratoria aguda o hiperpotasemia, que nos puede hacer la necesidad del RSP. Y entre sus síntomas están el dolor cervical, disminución de la visión, tosis palpebral, oftalmoplegia, diplopía y mialgia, y entre los efectos sistémicos, la insuficiencia renal aguda, arritmias y toxicidad miocárdica. El género Micrurus, o también llamada la serpiente coral, tiene anillos de colores vistosos a lo largo del cuerpo, como son rojo, amarillo, negro o blanco, distribuido en toda América, y puede sobrepasar 1 metro de longitud, y su veneno secreta neurotoxinas. Meramente este es su mecanismo. Su fisiopatología es por estas neurotoxinas que compiten por los receptores nicotínicos de acetilcolina, donde produce que el paciente esté inconsciente, que esté consciente, pero que haya un descenso con falla muscular craneal, intercostal y diafragmática. Entonces, esto nos va a producir el paro respiratorio, donde si no se trata, no se ventila correctamente, puede producir la hipoxia y llevar en minutos a un paro cardíaco. Entre sus manifestaciones puede variar, ya que pueden haber pacientes que localmente no tengan síntomas, sean asintomáticos, solo presenten la mordida, y también pueden llegar a ser graves, pues pueden llegar a producir esta parálisis respiratoria y provocar el paro respiratorio. ¿Qué hacer ante el caso de una mordedura de serpiente? Retirar a la persona de la zona y asegurarse de que no se presente ya la serpiente, de que no esté en el mismo lugar, tranquilizarlo, pues el esfuerzo o el movimiento puede hacer que este veneno se distribuya a través de la sangre más rápido. Anotar las características, pues el color, la forma, el tamaño y hasta la hora en que ocurrió la mordedura. Remover anillos, relojes, ropa del lugar de la lesión. No cortar la herida, tampoco succionar la herida con la boca o realizar torniquetes, pues pueden provocar, por ejemplo, la acumulación la concentración del veneno y una posible necrosis, además de que pueden infectar la herida. También en un primer momento, además de llamar a la ambulancia, a un servicio médico y reportar el caso, también se debe limpiar adecuadamente con agua y jabón de forma suave e inmovilizar al paciente para mantener que este veneno no se esparza rápido, y trasladar a la unidad médica más cercana. ¿Cuándo iniciamos un RSP? Según las guías AHA-IARC del 2025 y 2026, no se debe perder tiempo buscando el pulso por más de 10 segundos. Las indicaciones van a ser ante inconsciencia, verificar si el paciente no responde a estímulos externos, ausencia de la respiración o respiración agónica o gasping, el paciente no puede respirar o presenta una respiración, ¿cómo se dice ahí? Agónica. La característica respiración agónica de gasping y ausencia de pulso palpable. Si no se es un personal que sepa tomar el pulso, se debe asumir que no lo hay y comenzar con el RSP.
que el protocolo de alta calidad va a ser la seguridad y activación, asegurarnos de que el paciente esté inconsciente, hablarle y notificar a las emergencias, ¿no?, que el paciente está en paro, con presiones que deben ser de 5 a 6 centímetros, 30 compresiones, 2 ventilaciones, de forma correcta, la vía aérea y ventilación, y una desfibrilación si se está a la mano. Ahora, los protocolos de dosis y tratamiento van a variar según la especie, pues para todos se van a requerir antivipérido, y esto dependerá ya sea de la severidad. Por ejemplo, en leve, en moderado, en grave, van a ser de 2 a 4 viables, y de 5 a 8 o más de 10. Y eso es como se debe tratar a cada. El suero antivipérido normalmente es el procedimiento general en Bolivia, según la INLASA, y el procedimiento va a ser evaluación inmediata, acceso venoso, la prueba de coagulación y la administración del suero. Además de que la prevención es el uso de botas e iluminación, pues esto puede ocurrir mayormente a las personas del campo, zonas rurales, y los signos de alarma inminente de paro, que van a ser la taquicardia extrema, bradicardia, la cianosis, dificultad de respirar, la inconsciencia, y muy en cuenta no realizar los torniquetes, cortes o succión, que mayormente es muy conocido por la gente. Y el caso clínico que presento es acerca de la revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría. En Bolivia, un niño de 6 años fue mordido por una serpiente de cascabel, conocida como Crotalus durisus, en el pie izquierdo mientras jugaba en Villa Tunari, Cochabamba, y a las horas comenzó con un dolor leve localmente, lo cual fue lo más alarmante, la aparición de fascias neurotóxicas de Rosenfeld, con ptosis palpebral bilateral, diplopía y dificultad para enfocar. Su veneno comenzó a causar una parálisis muscular descendente y presentó debilidad en los músculos del cuello y dificultad para deglutir. Se observa coluria, lo que indica rhabdomiólisis y que pone en riesgo sus riñones por la liberación de mioglobina, y fue referido al Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel en Cochabamba debido a la gravedad del cuadro neurotóxico. Se neutraliza administrando 10 viales de suero antiofídico polivalente por vía intravenosa, y fue efectivo para detener la progresión de la parálisis. El soporte vital es que recibió hidratación parenteral agresiva para lavar los riñones y evitar la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal causada por la destrucción muscular. Y la evolución final, gracias a la administración oportuna del suero, la parálisis respiratoria no llegó a completarse y los síntomas neurotóxicos revirtieron gradualmente a los días siguientes, y fue dado de alta sin secuelas neurológicas. Eso sería todo. Gracias por su atención.